Buenas, jóvenes. Vamos a empezar con la semana 11 del curso de Estadística y Probabilidades a cargo del doctor Francisco Javier Moncabañas. Trataremos las distribuciones bivariadas en su tercera parte. Los temas a tratar serán el coeficiente de correlación y su interpretación, coeficiente de determinación y también su interpretación, y el modelo de regresión. Una breve presentación. El tema ahora es analizar la correlación existente entre dos variables mediante un coeficiente que mida la relación entre ellas. Según el tipo de datos se podrán calcular diversos coeficientes. Empezaremos con el coeficiente de correlación de momento del producto de Pearson, representado por la R minúscula, y como se observa es para datos cuantitativos. El coeficiente de correlación para una muestra es R sub XY, igual en el numerador tenemos la covarianza de estas dos variables entre el producto de la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Una breve interpretación. Es una medida numérica de la asociación lineal entre dos variables que toman valores entre -1 y +1. Los valores cercanos a +1 indican una fuerte relación lineal positiva y los valores cercanos a -1 una fuerte relación lineal negativa. Los valores cercanos a 0 indican falta de relación lineal. Pearson, ¿cierto?, también tiene una fórmula más simplificada para datos no agrupados. En el numerador es la sumatoria del producto de las diferencias de x menos x raya por y menos y raya. Y en el denominador tenemos también el producto de dos raíces cuadradas. La primera es la raíz cuadrada de la sumatoria al cuadrado de la diferencia de x menos x raya por el segundo factor, la raíz cuadrada de la sumatoria al cuadrado de la diferencia de y menos y raya. Recordemos de que x raya y y raya se refieren a la media aritmética respectivamente de x e y. Igualmente tienen que observar que R siempre está entre -1 y +1. No puede haber valores mayores que 1 ni valores menores que 1 con respecto a este coeficiente de correlación. Veamos con un ejemplo. Calcular el coeficiente de correlación de Pearson, R, ¿no es cierto? Tenemos ya esos datos establecidos, ¿no es cierto?, que es la primera columna de los valores de X, la segunda columna de los valores de Y. Hemos encontrado primero, ¿no es cierto?, la diferencia de X menos X raya, Y menos Y raya, ¿no es cierto?, luego el producto de esas diferencias, el cuadrado de la primera diferencia y el cuadrado de la segunda diferencia. Previamente, ustedes recuerden que hemos tenido que calcular la media aritmética de X y la media aritmética de Y. Muy bien, entonces la sumatoria de este producto de la diferencia, recuerden que es 99, la sumatoria, ¿no es cierto?, de las diferencias de X menos X raya al cuadrado es igual a 20, y la sumatoria de Y menos Y raya al cuadrado es igual a 566. ¿Por qué calculamos eso? Porque recordemos que esa es la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, esos tres valores los necesitamos para reemplazarlo en el coeficiente de correlación. R, por lo tanto, será el numerador, recuerden que es igual a 99, entre la raíz cuadrada de ¿quién? De 20 primero por la raíz cuadrada de 566. Observamos que ese es el valor, ¿no es cierto? Luego de las operaciones, R sale 0,9305. Está bien próximo a 1, entonces existe una fuerte correlación lineal entre la cantidad de comerciantes y el volumen de ventas. ¿Sí? Muy bien, ahora seguimos con un segundo ejemplo, ¿no es cierto?, que es la nota del examen parcial y la nota del examen final de 10 estudiantes, ¿no? Igualmente hemos estimado la diferencia de las X menos su media, la diferencia de Y menos su media, luego hemos multiplicado esa diferencia y los hemos sumado y me sale 1207. Luego también esa primera diferencia de X menos X raya lo hemos elevado al cuadrado y hemos calculado su suma, 1498,4. Y finalmente la última columna es la diferencia al cuadrado de Y menos Y raya, ¿no es cierto? Lo hemos sumado de la sumatoria y me sale 1096,5. ¿Por qué hemos calculado esas tres sumatorias? Nuevamente
revisamos la fórmula, ¿no es cierto? Y tenemos esas tres sumatorias. Reemplazamos la primera sumatoria en el numerador, 1207, luego la sumatoria en el denominador es de 1498,4, su raíz cuadrada, y el segundo factor en el denominador es la raíz cuadrada de 1096,50. Efectuamos los cálculos correspondientes y tenemos 0,9416, que es una correlación bastante alta, ¿no? Entre los alumnos que sacan una nota determinada del examen parcial con respecto a su examen final. El coeficiente de determinación no es más que r al cuadrado. Es una medida de bondad de ajuste, se llama, para una ecuación de regresión. Se calcula elevando al cuadrado el coeficiente de correlación que acabamos de trabajar. ¿Cuál es la interpretación? Se puede interpretar como la parte de la variación en la parte de la variable dependiente y que explica la ecuación de regresión. La mayor concurrencia de los valores dependientes en la recta de regresión. Generalmente esto se define en porcentaje. Vamos a ver a partir de los ejemplos anteriores, ¿no es cierto?, el cálculo de los coeficientes de determinación de los datos del ejemplo 1 y de los datos del ejemplo 2, ¿no? Si R se conoce, que es 0,9305, entonces R cuadrado simplemente es el valor al cuadrado, 0,8656, y como digo, toda cantidad que se multiplica por 100 se convierte en porcentaje, y es del 86,58%. El ejemplo siguiente, de igual manera, si se conoce R igual a 0,9416, entonces R cuadrado, ¿no?, se eleva al cuadrado de R y me sale 0,8866, que multiplicado por 100 me sale 88,66%. Finalmente, el tema a tratar es el coeficiente de determinación. Tenemos que definir lo siguiente, ¿no? La suma de cuadrados debido al error, que se va a definir como SSE, es la sumatoria al cuadrado de los y sub i menos y sub i asterisco, o sea, de los valores estimados. La suma de cuadrados del total, que se va a definir como SST, es la sumatoria de los y sub i menos la media de y raya, por supuesto al cuadrado. Y la suma de cuadrados debido a la regresión, SSR, es la sumatoria al cuadrado de los y asterisco de i, o sea, de los valores de y estimado, menos la media de y. Y existe una relación entre ellos, ¿cierto? SST, que es la suma de cuadrados del total, es igual a la suma de cuadrados debido al error más la suma de cuadrados debido a la regresión. Y curiosamente, también, ¿no es cierto?, a partir de estas sumatorias al cuadrado se puede calcular el coeficiente de determinación. SSR entre SST. Recordando que SSR, ¿no es cierto?, se refiere a la suma de cuadrados debido a la regresión, y el SST, la suma de cuadrados del total. Continuando con más ejercicios, tenemos un ejemplo 5. Conseguimos 5 observaciones para las dos variables. Se conoce que la fórmula de la estimación es 0,2 más 2,6x. Ahí están los 5 datos de x y y. Y me piden calcular el SSE, el SST y el SSR, además el coeficiente de determinación. Entonces, ¿cuál es la solución? Ahí están los datos. A partir de esos 5 datos calculamos tanto la media de x como y, y desarrollamos, ¿no es cierto?, los y estimados. Y estimado, ¿cómo se calcula? El valor de x lo reemplazamos en esta fórmula que está como dato. Me salen estos valores. Luego tenemos y sub i menos y prima, y sub i menos y prima al cuadrado, y sub i menos y raya, y luego y sub i menos y raya al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, el SS es la suma de estas diferencias al cuadrado, 12,4, y SST es la suma de estas diferencias elevadas al cuadrado, que me da 80. Entonces, por lo tanto, SSE me sale 12,40, SST me sale 80, y SST es igual, recordemos, a la sumatoria del SSE más SSR. Y por lo tanto, me sale que SSR, ¿no es cierto?, la
la suma de cuadrados debido a la regresión es 67,60. Muy bien, la parte B me piden hallar el coeficiente de determinación, que simplemente es SSR entre SST, 0,8450. ¿De acuerdo? Un siguiente ejercicio es similar, ¿cierto? Me dan como dato el valor de Y estimada, ¿no es cierto? Y me piden hallar la suma de cuadrados de estimación, la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados por la regresión y el coeficiente de determinación a partir de este pequeño número de datos, ¿no? De X y Y. La solución, ¿no es cierto?, es el mismo cuadro que tenemos que revisar, ¿de acuerdo? A simplemente es 6,33, SST viene a ser 114,80 y por lo tanto el SSR, ¿no es cierto?, va a ser la diferencia de esos valores y me sale 108,47. Y a partir de ello el coeficiente de determinación será esa división, que finalmente es 0,8449.